Esta noche hace mucho frío. La neblina cubre las ventanas y una extraña risa se escucha en el pasillo. Estos son los relatos ecuatorianos que tus abuelos nunca te contaron, narradas por sus propios protagonistas. Buenas noches y bienvenidos al Diario del Terror Ecuatoriano. El cíclope del Cotopaxi. Nadie recuerda con exactitud cuándo comenzó la expedición. Algunos dicen que partieron desde Machachi, otros que desde la Tacunga, cuando el invierno aún no se retiraba del todo y los vientos del páramo azotaban con su fuerza implacable las piedras y los musgos del Cotopaxi. Eran 6 hombres, todos montañistas experimentados, pero movidos más por la curiosidad que por la gloria. Su líder, un geólogo de mirada febril, había escuchado historias transmitidas por pastores. En el lado sur del volcán, cerca de unas pequeñas cumbres erosionadas llamadas el Molinuco, existía una grieta reciente en la roca, abierta tras un leve movimiento sísmico. Aquel rumor bastó para encender el deseo de exploración. Las leyendas indígenas hablaban de espíritus que dormían bajo las montañas, seres gigantes que respiraban sueños de piedra. Sin embargo, para los hombres de ciencia, tales historias eran simple folclore. No sabían, ni podían saber, que estaban a punto de enfrentar algo que no pertenecía a este mundo. La ascensión fue ardua. Durante 3 días avanzaron entre barrancos y rocas afiladas, con el rugido del viento golpeándoles los oídos como si la montaña misma los estuviera advirtiendo. El aire se hacía más denso, más pesado, y algunos dijeron haber sentido una vibración profunda bajo sus pies, como un lento latido. Cuando por fin hallaron la grieta, descubrieron que no era una fisura común. Se abría como una garganta en la roca, amplia y oscura, exhalando un aire frío y metálico, semejante al olor de una caverna que nunca ha conocido la luz. El geólogo descendió primero, asegurado por una cuerda. Lo que vio lo dejó sin palabras. Frente a él se extendía una vasta cueva, tan inmensa que la luz de su linterna se perdía en la distancia. En el centro, apenas visible entre sombras y polvo, se alzaba una estructura imposible, una puerta metálica de unos 30 metros de altura, perfectamente lisa, sin señales de óxido ni desgaste, como si hubiera sido forjada por manos que desconocen el tiempo. No tenía cerraduras, ni bisagras, ni grietas, solo un símbolo grabado en su superficie, un ojo único, alargado, tallado con una precisión sobrehumana. Aquella visión lo persiguió toda la noche. Había algo en esa puerta que parecía respirar. A veces creía escuchar un leve zumbido que provenía de su interior, un ritmo lento, casi orgánico. Los demás no quisieron descender, y el grupo decidió regresar para conseguir mejor equipo, cámaras y explosivos. Nadie habló mucho durante el regreso. Las montañas, en su silencio glacial, parecían observarlos con una paciencia milenaria. Una semana después, volvieron. Esta vez eran 8. Trajeron generadores, herramientas y provisiones para varios días. Se instalaron cerca de la entrada de la cueva y comenzaron su trabajo. El aire allí era extraño, pesado, cargado de una electricidad que erizaba la piel. Las brújulas fallaban y las linternas parpadeaban sin razón. Sin embargo, la fascinación pudo más que el miedo. Golpearon, perforaron, buscaron alguna rendija. Finalmente, uno de ellos propuso usar cargas pequeñas para abrir una sección de la puerta. El estruendo resonó en toda la montaña. Durante unos segundos, pareció que el mismo Cotopaxi había respondido con un rugido sordo. Luego, el silencio. El polvo se disipó lentamente, revelando una grieta por la que escapaba un vapor oscuro, tibio y oloroso, como aliento antiguo. Uno de los hombres, impulsado por una mezcla de orgullo y delirio, se acercó con la linterna. Dentro, algo se movió. La luz titiló, y en ese parpadeo todos vieron lo imposible. Un ojo gigantesco, de un ámbar apagado, mirándolos desde la oscuridad. No era un ojo humano, ni animal. Tenía la profundidad de una tormenta y el brillo distante de un sol extinguido. Cuando aquel párpado titánico se abrió del todo, un sonido reverberó en la cueva. Un suspiro tan vasto que las rocas temblaron y los hombres sintieron que el aire se les escapaba del pecho. Lo que emergió después fue solo un fragmento de su cuerpo,
Una mano inmensa, pálida como la ceniza, que se apoyó en la roca y dejó una huella incandescente. Ningún hombre logró huir lo bastante rápido. Algunos intentaron correr, pero una ráfaga de aire caliente los levantó como muñecos. Otros quedaron paralizados por la visión del ser que despertaba. Aquel cíclope, si es que esa palabra alcanza a describirlo, no tenía carne ni hueso como los seres de este mundo. Era una masa de materia viva, cubierta de símbolos que se movían como gusanos bajo la piel. De su boca, o lo que parecía serlo, surgía un sonido grave, una vibración que no era lenguaje, sino pensamiento puro, una forma primitiva de existencia. La montaña rugió de nuevo. El Cotopaxi, dormido durante décadas, exhaló una nube de ceniza como si reconociera a su huésped. La cueva se derrumbó parcialmente y el cielo se tiñó de un gris imposible. Nadie sabe cuántos sobrevivieron. Algunos dicen que solo uno logró descender hasta el valle y contar, entre delirios, lo que había visto. Hablaba de un ojo que ardía en la oscuridad, de un corazón que latía bajo la roca, de un dios sin nombre que había dormido siglos esperando el olor de los hombres para despertar. Desde entonces, algunos pastores juran haber visto una sombra colosal avanzar de noche entre los páramos, un contorno que oscurece la luna cuando pasa frente a ella. Dicen que el viento del Cotopaxi ya no suena igual, que hay en él un tono grave, como el eco de un lamento lejano, y los animales huyen antes del amanecer, como si sintieran el paso de algo que no debería existir. En los pueblos al pie de la montaña, los ancianos guardan silencio. Saben que hay cosas que no deben nombrarse. El volcán, majestuoso y blanco, se alza cada mañana como si nada hubiera ocurrido. Pero algunos viajeros, al observarlo desde la distancia, aseguran ver una grieta nueva en su costado sur, como una cicatriz reciente. Y cuando sopla el viento desde esa dirección, el aire lleva consigo un rumor antiguo, un suspiro pesado que parece venir del corazón mismo de la tierra. Nadie ha vuelto a subir hasta el Molinuco, nadie se atreve, porque el ser que dormía bajo el hielo ya no duerme, y ahora es libre. El hombre había envejecido, pero su memoria no. Habían pasado décadas desde aquella expedición maldita, y aún así, cada vez que cerraba los ojos, veía aquel ojo gigantesco abriéndose en la oscuridad, como un sol enfermo despertando bajo la tierra. Había intentado huir de su recuerdo. Se había mudado a pueblos lejanos, había quemado sus cuadernos y cambiado de nombre. Pero el Cotopaxi seguía apareciendo en sus sueños, con su cima blanca y su sombra eterna extendida sobre los valles. Y ahora, en los últimos años de su vida, había decidido regresar. Nadie lo acompañó. Los pobladores de Machachi lo miraron con una mezcla de compasión y miedo cuando pidió un caballo y víveres. Allá arriba no queda nada, le dijeron, solo piedras y viento. Pero él sabía que mentían. Había algo allá arriba, algo que nunca debió ser despertado. El ascenso fue lento, doloroso, como si la montaña reconociera sus pasos. El aire era más delgado que antes y el silencio más pesado. Las cumbres del Molinuco se alzaban como dientes rotos bajo el cielo gris. Cuando llegó a la grieta donde todo había comenzado, se detuvo. Ya no había rastros del antiguo campamento ni señales humanas. Solo un soplo de aire tibio escapando de las rocas. Un aliento que parecía respirar. Descendió con torpeza, ayudado por una cuerda vieja. La cueva seguía allí, inmensa y silenciosa, pero algo había cambiado. El aire era húmedo y un olor orgánico, casi dulce, impregnaba el ambiente. El suelo estaba cubierto de una capa viscosa, como si la piedra hubiera empezado a sudar. Cuando alcanzó el fondo, levantó su linterna. La puerta metálica ya no existía. Ante él, el abismo se abría libre, como una garganta sin fin. Las rocas parecían derretidas, deformadas por un calor antiguo. En el centro se extendía una vasta cámara, iluminada por un resplandor tenue que no provenía de ninguna fuente visible. Y allí, entre vapores y sombras,
Lo vio. Un cuerpo colosal yacía en el suelo, cubierto de una sustancia blanca como leche seca. Al principio creyó que era el mismo monstruo, dormido nuevamente, pero al acercarse, comprendió el horror. El ser que había devorado a sus compañeros ya no respiraba. Su carne estaba petrificada, abierta por una grieta enorme en el pecho. Y dentro de esa cavidad, acunado entre restos de metal y hueso, dormía un ser nuevo. Un niño gigantesco. Su piel era de un tono rosado, vivo, palpitante. Tenía un solo ojo cerrado en el centro del rostro y de su cuerpo emanaba un calor tibio, casi humano. El anciano retrocedió con terror y fascinación. El corazón del bebé latía con una lentitud inhumana, como el pulso de la misma montaña. A su alrededor, la piedra vibraba. No era eco, era respiración. El aire subía y bajaba al compás del sueño del infante, como si toda la cueva se hubiera convertido en un vientre vivo. El sobreviviente comprendió, entonces, que la criatura original no había escapado. Había muerto para dar vida a algo nuevo, algo que no provenía ni del cielo ni de la tierra, sino de un tiempo anterior al tiempo, un ciclo de nacimiento y sueño, de muerte y renacimiento. Las lágrimas le corrieron por el rostro. No eran de miedo, sino de una comprensión insoportable. Entendió que la humanidad era apenas una pausa breve en una historia escrita por manos invisibles, que el dominio de los hombres sobre la tierra era solo un intervalo antes del retorno de los verdaderos herederos del mundo. Y ese niño, ese ser dormido entre las ruinas de su padre, crecería algún día. El anciano cayó de rodillas. No sabía si rezar o gritar. En la penumbra, el bebé cíclope movió levemente un dedo, como si respondiera a su presencia. La montaña tembló suavemente. Desde lo más profundo del volcán se oyó un murmullo, una voz grave y lejana que no provenía de ningún lugar físico. Era una palabra sin idioma, un pensamiento antiguo que resonó directamente en su mente. Los hijos del abismo despertarán. El viejo entendió que aquel nacimiento no era un milagro, sino una promesa, que algún día, en un tiempo que no puede medirse, cuando los hombres olviden las montañas y las ciudades se derrumben, los gigantes volverán a caminar sobre la tierra. Entonces se volvió, subió como pudo, y cuando emergió al aire libre, el cielo estaba rojo. El Cotopaxi exhalaba un vapor tenue que se elevaba hacia el firmamento, como si la montaña respirara nuevamente. El anciano miró una última vez hacia el cráter, con el rostro bañado en lágrimas y luz. Sabía que nunca volvería a contarle a nadie lo que había visto, porque no había palabras humanas para describirlo. Solo el viento, descendiendo desde la cumbre, trajo una voz lejana, un murmullo que parecía mezclar el eco del padre muerto y el suspiro del hijo dormido. Un canto sin melodía, antiguo como la tierra misma. El anciano cerró los ojos y sonrió, comprendiendo el destino que esperaba a la humanidad, porque todo sueño, incluso el de los hombres, termina cuando los verdaderos dioses despiertan. Y bajo el hielo del Cotopaxi, el hijo del coloso respiró, ese ser colosal, hijo del mismísimo universo. Apostaría mi alma a que nadie había escuchado este relato antes. Si te gustó la historia, únete a nuestra comunidad y cuéntanos tus experiencias de terror en los comentarios.